burrascas incesantes sobre nuestros cielos, llega el tiempo de los misterios a vuestra casa. Comienza un nuevo espacio en blanco. Algo que hacemos hoy en directo, como siempre, cuando es la 1:07, 12:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche, Jorge Muñoz y Jorge Delgado, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Tere Vilas en la locución, y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción y Alberto Real en la producción. Y desde que os habla Miguel Blanco, dispuestos ya a navegar por esos mundos misteriosos, en 2 horas esperemos que mágicas de radio. Tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN. Por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas y dispuestas a vuestra participación que controlan Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y antes de comenzar hoy, nuestro recuerdo para uno de los nuestros que se nos fue, Carlos Hernández de Miguel, alguien que nos contó parte de nuestra historia más reciente. Las condolencias para la familia y para los amigos, y nuestro recuerdo lleno de gratitud para él por todo el trabajo que hizo. Quizá dentro de poco le recortemos aquí. Recuerdo también, no nos podemos olvidar, para todos los afectados en todo nuestro país por esas tormentas y tragedias que nos están asolando hace tiempo. La Dana, las inundaciones, las lluvias persistentes. Ojalá la radio os sirva para pasar este rato, este tiempo que estáis. Sin olvidarnos de toda la gente del mundo, esos seres que están sufriendo las guerras. Y para hoy, invitados especiales llegan. Esto es lo que os hemos preparado. Para hoy os proponemos un viaje con un testigo de la historia más reciente de nuestro mundo. Se trata de alguien considerado como uno de los mejores reporteros de nuestro país. Ha visitado más de 100 países, lugares donde la guerra, el terror y el horror lo llenaban todo. Junto a él, a ellos, porque llega acompañado, viajaremos a algunos de los lugares más terribles de nuestro planeta, donde la barbarie es su seña de identidad. Hoy tenemos con nosotros, y queremos que sirva de homenaje, para mí el mejor reportero y uno de los mejores periodistas de la historia de nuestro país, Vicente Romero. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias por esa exageración. Déjame, que todavía no he empezado a exagerar. Un honor tenerte de nuevo aquí. Te decía hace mucho tiempo, cuando viniste, yo creo la primera vez al programa, que yo cuando veía tus programas decía, yo quiero parecerme a este señor. No he llegado ni a la punta de tus zapatos de esos reportajes que hacías, que déjame que diga, ¿no? Empezaste en el diario Pueblo, 68, corresponsal de guerra en Vietnam, la guerra civil camboyana, la crisis humanitaria en Mozambique, Sierra Leona, Somalia, Siria, Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, Irak, Afganistán. Hiciste informe semanal en portada, los telediarios a través de Radio Nacional. Dirigiste junto con tu hijo, me parece, el programa Buscamundos. Te han dado el premio de periodismo Derechos Humanos 2026, la Cruz Roja, la medalla de oro, premio Ondas Internacional, Víctor de la Serna, etcétera, etcétera, etcétera. Decíamos que íbamos a tener 2 invitados. Tu hijo se ha puesto malito, no ha podido venir. Le deseamos que se ponga súper bueno enseguida y que venga prontito, porque él es el responsable de un documental que hemos visto en Imprescindibles. Menos mal que alguien se da cuenta que gente como tú, como vosotros, sois imprescindibles. Testigo de la historia se llamaba el documental. Sí, se emitió el domingo, el domingo anterior. La semana pasada, sí. Se emitió una versión de 60 minutos
que es la duración prevista para el formato de ese programa, Imprescindibles, pero se hizo otra versión que yo creo que es mejor, de 97 minutos, que se puede ver en la web de Radio Televisión Española, en el Play, con el nombre de Testigo de la Historia. Digo que creo que es mejor. Y que recomendamos, sigue, perdón. Y digo que creo que es mejor porque el Imprescindibles, en definitiva, se hace siempre sobre una persona. Y aquí Miguel Romero, que fue el director y realizador y factotum realmente del documental, quiso que esa versión más larga se extendiera a por qué ese tipo de periodismo solidario, humano, ya no se hace, por qué se ha degradado, se sigue degradando cada día el mejor periodismo, el más cercano a las personas. No sé si preguntarte ahora qué está pasando en el mundo o lo dejo para el final. No sé, podríamos hablar toda la noche de eso, porque en definitiva de eso ya no se habla. Ya. Empezamos, déjame que empiece y luego al final tratamos de... hay un primer módulo. Hemos dividido lo que se puede contar mínimamente de Vicente Romero en diferentes partes, con testimonios que ha sacado su hijo Miguel Romero, un trabajo extraordinario, y vamos a comenzar con ello. Nuestros invitados de hoy, que han sido testigos de algunas de las guerras más atroces del mundo, han venido al programa a compartir algunas de sus vivencias. Del canal Historias Innecesarias recabamos esta información. En 1994, entre 500.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas en Ruanda en tan solo 100 días. La mayoría eran tutsis, una minoría étnica que durante décadas fue perseguida por los hutus, el grupo mayoritario. Hubo un plan para exterminarlos, barrio por barrio y casa por casa. En muchos pueblos, los asesinos eran los propios vecinos. Mataban con machetes, con palos o con lo que sea que tuvieran a mano. Las radios decían que había que eliminar a las cucarachas y miles de personas obedecieron. Fue un genocidio planificado, anunciado y ejecutado a plena luz del día. Y durante semanas, el mundo miró para otro lado. Uno de nuestros protagonistas estuvo allí y hoy quiere compartir parte de lo que vivió con nosotros. Pero antes, Vicente, si me permites, si te parece, la guerra más tremenda que has vivido, en todas las que has estado, ¿cuál podría ser? Es muy difícil decirlo porque no tiene nada que ver una guerra como fue la de Vietnam con el genocidio de Ruanda o con cualquiera de las otras, ¿no? Cada una tiene una característica común, que es la barbarie, la irracionalidad, el uso despiadado de la fuerza, pero cada una tiene sus propias características. Vale, nos vamos a Ruanda. Estuviste allí, ¿no? Ese genocidio entre unos y otros hermanos y... Sí, fue básicamente dos etnias, una tercera también, pero la de los pigmeos, pero con un porcentaje muy bajo de población. Esas dos etnias, tutsis y hutus, eran totalmente opuestas en sus costumbres. Unos ganaderos, los otros agricultores, unos utilizados por los colonos belgas como su instrumento para ejercer el poder sobre los otros, y al final se provocó un estallido de odios que hizo que se desencadenara una matanza terrible. No se permitía entrar a los periodistas. Evaristo Canete, como cámara, su ayudante Antonio Gálvez y yo tuvimos la fortuna de poder entrar. Fuimos el único equipo de televisión del mundo que consiguió romper esa barrera en la frontera, y estuvimos 10 días dentro del país, y puedo decir que en cada sitio donde deteníamos el coche, bajábamos del coche, aspirábamos y
olía muerto. El olor de la muerte estaba extendido por todo el país. Entonces levantabas la vista, caminabas unos metros y veías que allí cerca, debajo de unos árboles, había 8, 10, 12 cadáveres asesinados a machetazos, ¿no? El país estaba lleno de fugitivos absolutamente aterrorizados. Fue una experiencia inolvidable, terrible, sí. Qué bonito que siempre cites a la gente de tu equipo, los que te acompañaban. No, es que sin la gente del equipo no se puede hacer nada. Es decir, no se puede hacer nada en televisión. Yo puedo contar las cosas para la radio o para un periódico yo solo, pero para la televisión quien es esencial es el cámara y el técnico de sonido, para que la gente vea y oiga las cosas. Es más, yo puedo quedarme en el hotel escribiendo, haciendo gestiones de producción, pero ellos tienen que ir a los sitios y yo después puedo ver lo que han filmado y escribir. No quiere decir que lo haga, pero quiero decir que soy el menos importante del equipo, efectivamente. No todo el mundo hace eso de citar al equipo. Déjame que empecemos a escuchar algunos de los cortes que me ha pasado tu hijo Miguel. Creo que nos vamos a Vietnam. Recuerdo que un día cayó un obús a poca distancia y había un periodista norteamericano que me hizo de pantalla y él recibió toda la metralla. Yendo con Diego Carcedo y el equipo de Televisión Española, yo me ocupaba de la intendencia. Un día se me olvidó. En el frente Diego me montó una enorme bronca diciendo que estábamos todos muertos de sed, que era culpa mía. Yo recuerdo que yo personalmente tenía tanta sed que con el casco de un soldado cogía en un agujero que había en el suelo y la bebí. Cogí el coche de producción y me fui, retrocedí unos kilómetros. Salí Vicente disparado Hasta una aldea donde compré 2 cubos de hielo cargados de cervezas. Empezó un tiroteo. Bien, nos tiró de lado allá. Nosotros empezamos allí a refugiarnos. Cuando volví a la línea del frente, el Vietcong había atacado y la posición en la que nosotros estábamos había retrocedido, pero yo no lo sabía. Me dirigí hacia el enemigo, ¿no? Hasta que el chofer se dio cuenta, paró el coche, salió corriendo y yo salí corriendo detrás de él. Y todos, Vicente, 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 que están disparando. Cayendo granadas alrededor, con los nervios no solté los cubos hasta que no llegué, puse los cubos en el suelo y me tiré de cabeza a la trinchera, ¿no? Después, francamente, nos moríamos de risa. Allí había un fotógrafo de Paris Match que decía: me he perdido la foto del día, un gilipollas corriendo entre explosiones con 2 cubos llenos de botellas de cerveza. Los corresponsales de guerra como tú estáis un poco zumbados. Hay que estar zumbado para hacer estas cosas en medio de todo ese follón. No, tienes que actuar conforme a la situación en la que te encuentras. No hay un mito sobre los corresponsales, los llamados corresponsales de guerra, ¿no? Que es que efectivamente van a unos sitios peligrosísimos y se juegan la vida. Es una épica casi cinematográfica. El que se juega la vida de verdad por menos dinero es el que está subido en un andamio limpiando una ventana por fuera o arreglando una cornisa y que a veces ni siquiera lleva puesto un arnés de seguridad. Hay 3, creo que son 3 accidentes y medio, ahora se dice 3,5, bueno, cada día laborales en España, ¿no? Han dejado de ser noticia, ya no se publican en los periódicos, ¿no? Ayer murió en La Coruña un obrero de la construcción, no es noticia. Sin embargo, que un periodista resulte herido o afectado, sí, eso es noticia y somos quien más se arriesga la vida. No es así. Bueno, vamos con otro corte, ¿no? Creo que nos vamos a otro país curioso. Se perseguía a los intelectuales, a quienes eran capaces de leer, incluso a los que llevaban gafas. Se suprimió la vida privada. Las bodas eran bodas obligadas. Formaban una fila de hombres y otra de mujeres. El que tocaba a tu lado es el que se convertía en tu pareja. Y después había un funcionario que llevaba la lista de los días fértiles de las mujeres para aparearlos. Esto lo hacían en Camboya, también estuviste allí.
Sí, esa era la Camboya de los Khmeres Rojos, la Camboya de Pol Pot, que quiso llevar hasta sus últimas consecuencias la filosofía más radical de Mao Zedong, la filosofía que el propio Mao no se atrevió a aplicar enteramente en China y que produjo pues el mayor infierno político del siglo XX. ¿Cuánta gente murió allí? Bueno, no se puede saber porque hay que desconfiar de todas las estadísticas, incluso de las estadísticas oficiales de las organizaciones de Naciones Unidas, etcétera, porque la gente no inscribe a sus hijos en un registro cuando nacen, ni se inscribe una muerte en un registro, sino que se extrapolan los datos, se hacen estimaciones y de repente, pues Naciones Unidas nos dice cuántos hambrientos hay en Sudán y la cantidad de calorías que consume cada uno de ellos. Bueno, fantasía muchas veces necesaria, porque si hay que inventar una justificación para algo que es evidente, que es que la gente se muere de hambre, con una cifra o con otra, y de la que ya, por cierto, no se está hablando. Camboya, pues se habla de que hubo varios millones de víctimas pues por el hambre, por la opresión, por la guerra civil. Yo estuve después con los Khmeres Rojos en la guerrilla. El país estaba sembrado de minas, de trapapiés, trampas para pies, es decir, agujeros en cuyo fondo había unos cuchillos de bambú y que estaban cubiertos de hojarasca para que los soldados enemigos, al pisar, se les hundiera el pie y esos cuchillos de bambú les atravesaran la bota. Los norteamericanos, precisamente por eso, incorporaron debajo de la suela de sus botas una lámina de acero para evitar eso, ¿no? Bueno, pues allí estuve, y si lo que quieres es una anécdota, allí me dio una lipotimia con el calor y la humedad, y me tocó hacer parte del camino en elefante, que es una de las cosas más incómodas, porque vas sentado realmente en el cuello del elefante, ¿no? Y ahí vas por la jungla, hay una cantidad enorme de vegetación, y el elefante con la trompa aparta la vegetación, pasa la cabeza y la suelta, con lo cual la vegetación se te viene encima al que está sentado en el cuello del pobre animal, ¿no? Fue otra experiencia importante. Sin embargo, hay una escuela allí que yo tuve la oportunidad de visitar, Phnom Penh, increíble, con las fotos de la gente que unos cuantos segundos después iban a morir. Sí, en el barrio de Tuleslang es donde se hizo el S-23, que era la prisión política de los Khmeres Rojos. Allí tuvimos, años después, la oportunidad de hablar con el jefe de los verdugos, que decía que tenía que esmerarse en la tortura para no resultar sospechoso ante sus propios jefes de empatizar con los detenidos, ¿no? Vamos a otro lugar, Chechenia. Durante todo el día de hoy han continuado los intensos combates en la ciudad de Grozny. En la ciudad de Grozny, cercada durante la guerra de Chechenia, estaban bombardeando de continuo y usamos el teléfono vía satélite, que entonces era un maletín. Yo hice una llamada por teléfono. Los rusos utilizaban las señales de los teléfonos como localizadores. Y entonces, a muy pocos metros de nosotros, cayó inmediatamente un obús. Salimos corriendo, huyendo, una boca de metro que había por allí, que estaba llena de cristales de hielo. Bajamos a una velocidad espantosa, llegamos hasta abajo, fuimos a subir y era imposible subir, porque había mucho hielo, resbalábamos, nos caíamos, no te podías apoyar porque había cristales y tal. Ya nos queríamos ir en avión, porque todo el mundo quería salir de Grozny y no se podía. Había una muchedumbre enfrente de la taquilla. De repente veo que Vicente está por los suelos, como si estuviera buscando algo. La gente se apartaba, pegó a la taquilla, salió, yo oía que decía la gente, hijo puta, en ruso, no sé cómo se dirá, pero vamos, gente vociferando, ¿no? Y Vicente con las cuatro tarjetas de embarque, claro, ya las había conseguido. Y como esas de Vicente hay muchas. Hay que tener cierto toque, ¿no?, para hacer este tipo de cosas.
Bueno, hay que sobrevivir en todas las circunstancias, ¿no? Hacer todas las trampas que sea necesario hacer. Pero déjame decir que esa voz que se oía contando eso era la de Evaristo Canete, uno de los operadores con los que he tenido la suerte de poder trabajar más veces. Y también que toda esta selección de cortes, de crónicas de telediario, que fueron centenares, de reportajes de informe semanal, que fueron 350, en portada, etcétera, pues tiene un enorme mérito darle a todo eso un sentido, un ritmo, etcétera, y eso lo consiguió Miguel Romero. Lo digo con el orgullo de que efectivamente ese documental lo haya hecho mi hijo, que es algo que me resulta enormemente gratificante, pero porque además es una lección de cine, de vertiginoso montaje, de narración que cierra en círculo, de selección de imágenes y de testimonios, y yo ahí soy nada más que un muñeco parlante que va contando y recordando las cosas pues como lo que ya soy, ¿no? Como el abuelo Cebolleta, que habla de las batallitas que tuvo durante su vida. Testigo de la historia se llama el documental. ¿Cuántas veces está a punto de morir o que te hayan puesto un Kalashnikov, una pistola o una bomba que haya caído cerca? Pues no lo sé, no las he contado muchas veces, pero yo creo que la situación más peligrosa que tuve en mi vida fue en el hotel en Roma, cuando pisé una pastilla de jabón mientras me duchaba y me caí en la bañera y estuve 3 días sin poder andar. 1:29, 12:29 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, hay más cosas que queremos contaros, a pesar del el buen humor que tiene Vicente. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. En gran parte de los conflictos mundiales, los más perjudicados son los niños. Tenemos ejemplos en todas las guerras que se han dado en el planeta. El canal BBC News nos ofrece algunos datos. La brutal guerra en Siria no tiene un final a la vista. Y los niños no solo están en medio del fuego cruzado, son el blanco. El conflicto de Siria es también una guerra sobre la infancia. Sus casas son destruidas, sus escuelas atacadas. Viven en medio de una violencia que ningún niño debería ver, y no la olvidan. Algunos que sobrevivieron a los bombardeos conviven con la pérdida y la indignación. Historias terribles de infantes en todo el mundo. Nuestros invitados lo han vivido en primera persona. Decimos invitados porque pensábamos que iba a estar Miguel, al cual le deseamos que se recupere pronto y que siga haciendo documentales de esa calidad. Pues espero que sí, pero lo grave es que ha cambiado tanto el periodismo, la información, se ha convertido tanto en manipulación y en negocio, que realmente una persona con talento como es Miguel lo tiene infinitamente más difícil de lo que lo tuve yo o la gente de mi generación. Yo estoy convencido de que entre los jóvenes periodistas hay grandes posibles corresponsales internacionales, pero se les paga una miseria, se les contrata por crónica publicada, no por crónica enviada, se les llegan a pagar pues menos de 100 euros por crónica. 45 pagaban, nos decía Antonio Pampliega, por algunas crónicas. Sí, pero vamos a decirlo entero. Por crónicas para el diario El País, el teóricamente más importante, que paga 45 euros a una persona que tiene que pagarse el billete, el hotel, el coche para llegar a los sitios, que se juega la vida, no ya solo en la guerra,
guerra, sino en la carretera con ese coche, ¿no? Y que luego 45 euros no da para cubrir gastos. Por eso no hay esa generación espléndida que hubo, pues, de los Manu Leguineche, Diego Carcedo, hasta Ramón Lobo, hasta porque el periodismo ha cambiado y ya no se nos informa de muchísimas de las cosas que pasan en el mundo. Hablamos de guerra. En las guerras, los que perjudicados, mujeres, civiles y niños. ¿Has conocido niños de la guerra? Y de la paz, que es lo terrible. En la guerra los niños son los más débiles y por tanto los más vulnerables. Y también muchas veces se les usa para extender el terror entre la población, a la que perder un hijo y ver la amenaza sobre su hijo es el golpe más fuerte moral que le puedes dar. Pero sobre todo los niños de la paz, de los que no habla nadie, los niños que van a trabajar. Yo recuerdo uno que se llamaba Pancho, al amanecer en el mercado central de Bogotá. No sabía leer, pero había aprendido a contar él solo, porque recogía piezas de fruta que caían de los camiones para venderlas y tenía que saber cuántas eran, etcétera, y que vivía con una tía suya y ¿qué porvenir tenía aquel niño? Ninguno, ¿no? Os recuerdo a otra niña que tenía 3 años y parecía que tenía 6 meses, porque ya se negaba a comer. Estaba en brazos de su madre, que tenía los pechos secos. La niña parecía intuir que vivir no iba a valer la pena. No son solo los niños de la guerra, son los niños de nuestro mundo, del que no se habla, los niños de la pobreza, los niños de la explotación, los niños de la marginación, en definitiva, los niños del olvido. Y esos otros niños de la guerra que los cogen desde pequeño. Bueno, antes te digo, te saludan desde la inundada Córdoba, desde Venezuela, desde Palencia, Grijota, Sevilla, desde México, desde Weimar, Tenerife, un montón de gente saludándote. Esos otros niños de la guerra que los cogen de los poblados y les dan una pistola y tienen que matar a su familia incluso. Bueno, eso es una cosa que se ha hecho en todo el mundo, desde Birmania, por ejemplo, donde hubo muchos niños soldados, hasta pues en Colombia, pero sobre todo en África. En las guerras africanas, en Mozambique, en Sierra Leona, en Liberia, donde se utiliza a los niños, se les saca de una aldea, se les secuestra en una aldea y se les convierte pues en bestias de carga, en auxiliares de la guerrilla, a las niñas en esclavas sexuales, y para que no puedan escaparse y volver a su casa se les obliga a matar a alguien de la aldea, ¿no? Entonces pues queda una generación de niños a los que se ha convertido en asesinos y que tienen después un futuro muy muy difícil. Yo he conocido historias absolutamente conmovedoras de todos esos niños por boca de ellos mismos. ¿Nos cuentas alguna? Sí, no sé por cuál podría empezar, pero sí, yo te puedo decir que en Sierra Leona hubo un misionero, Luego vamos a hablar de los misioneros. Chema Caballero, que se dedicó a recoger niños soldados, ¿no? Y había uno al que llamaban Killer, porque era el encargado de dar el tiro de gracia, que se enamoró de una ex niña soldado a la que había conocido durante esa guerra, ¿no? Fatmata. Y trataron de rehacer su vida, se casaron, incluso adoptaron un niño. Él empezó a querer integrarse en la vida conduciendo un taxi, pero finalmente tuvo un accidente. En ese accidente murió una persona, se le fue la olla, volvió a las drogas de su época de niño soldado y murió. Recuerdo otros en Liberia, una pareja
que ella estaba con 17 años esperando ya de 7 u 8 meses a su primer hijo con él, ¿no? Y ella me decía que por las noches siempre tenía pesadillas de cuando le obligaban a cortar las manos de un hachazo a los prisioneros. Una técnica de terror que consistía en poner a las gentes de la aldea que tomaba la guerrilla en fila y cortarles, hacían el macabro chiste de decir manga larga o manga corta, cortarles la mano o el brazo, pero que lo hacían también con niños de 6, 7 meses. Recuerdo haber entrevistado con Jesús Mata como cámara a una mujer con su niño que tenía menos de 6 meses, cuando delante de ella le cortaron la mano derecha y se la arrojaron a los perros. Wow. En alguna parte, no sé si era, pues estaba viendo cosas para documentarme, una niña le iban a cortar y era zurda y le iban a cortar la mano derecha, o al contrario dijo, no, cortarme la otra para que me siga sirviendo. Le cortaron las dos. Sí, esa es una historia de las que seleccionó Miguel Romero, que se ha tenido el pobre que ver horas y horas y horas, cientos de horas de materiales para seleccionar con buen criterio una serie de imágenes y de historias, cosas que yo no habría sido capaz de hacer, ¿no? Y efectivamente esa niña en Sierra Leona pidió que le cortaran la mano izquierda porque estaba aprendiendo a leer y a escribir y quería seguir teniendo la mano derecha para poder escribir. Entonces, como venganza, le cortaron, contra su insolencia, le cortaron las 2 manos. Una cría preciosa de 12 años que nos contaba esta historia. Después he querido saber qué fue de ella, porque todas estas historias terribles que te conmueven te dejan luego la duda de saber ¿y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sido de aquel niño del mercado de Bogotá? Pues no podemos saberlo. Pero de esta niña sí. Esta niña tuvo la suerte de ser adoptada por una familia afroamericana en Estados Unidos y se ha convertido, le hicieron unas prótesis para las manos y se ha convertido en embajadora de UNICEF. Iba dando conferencias sobre la utilización de los niños en las guerras. Por lo menos una historia tuvo ese final, si no feliz, por lo menos ese final consolador, ¿no? Miguel Romero nos ha preparado unos cortes que quiero que escuches. Creo que el primero es de Ruanda. Vamos a Ruanda, se habían cargado a todo el pueblo, no sé si habría ahí 500 personas en la plaza que había, en la plaza de la iglesia. Con miles de cadáveres abandonados que hacen el aire irrespirable. Estaba aquella pequeña iglesia llena de cuerpos. En el altar todo estaba lleno de sangre. Este niño Tutsi de 5 años fue apresado y llevado a la muerte junto a toda su familia. Los machetazos que recibió en la cabeza le hicieron sangrar y desvanecerse, y permaneció inmóvil durante 2 días entre los cadáveres de los suyos. Se saludan desde Nueva York, desde Miami, desde Denia, desde Puerto Rico, desde Callosa de Segura, en Alicante, el puesto de guardia del soporte vital básico. Gracias. ¿Cómo reaccionas tú cuando ves eso? Pues como cualquier otro ser humano. La única diferencia es que tienes que contarlo, que procurar ponerlo en su contexto para que no sea una información sensacionalista, amarilla, conmovedora, pero vacía de contexto, que sirva como ejemplo pues de esa barbarie a la que nos tendremos que oponer más de lo que nos oponemos, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que no se nos informa. El otro día leí en un periódico francés que había 300.000 desplazados en el sur de Sudán. No lo he visto en la prensa española. Que en Mozambique, yo qué sé, en montones de sitios sigue habiendo problemas, pero ya no van los enviados especiales a contarlas. Lo que sientes entonces es la necesidad de contarlo, de
que tus ojos sirvan, en este caso eran los ojos de Canete, al que volvíamos a escuchar hace un momento, sirvan para crear esa conciencia y para que la opinión pública, que es algo que cada vez existe menos, si es que todavía existe, reaccione frente al horror. Y tiene ese oficio la ventaja también de que todos esos horrores que presencias y que te conmueven, no te afectan como a cualquier hijo de vecino, porque lo cuentas, inmediatamente lo cuentas en una crónica para un periódico por escrito, para la radio de palabra o para la televisión, y es el mejor tratamiento psiquiátrico que puedes tener, sacar inmediatamente todo ese horror de dentro de ti para contarlo y comunicarlo con la esperanza, muchas veces vana esperanza, de que sirva para algo. Ya. Luego te voy a preguntar si sirve y qué tipo de mundo vivimos y otras. Tengo un montón de preguntas más. Hay un corte. ¿Estás a gusto? ¿Estás a gusto? Sí, estoy a gusto, pero digo, haría falta toda la noche. Dios mío. Un día me dijeron eso, estaba en una emisora y estuvimos hasta las 7 o las 8 de la mañana, ¿eh? Así que no... o hay otro corte preparado que quiero que escuchemos. El segundo viaje que hicimos a Banda, estábamos en Goma, que era el Zaire entonces. Las calles de la ciudad de Goma están llenas de cadáveres. Había 20.000 cadáveres en las calles, víctimas de un éxodo entre el hambre y la epidemia de cólera. Esta mujer tiene 29 años. Su marido ha muerto hace menos de una hora y ella no va a durar mucho. Había hileras de cadáveres. Y había el de una mujer rodeada de niños, muertos todos, y quedaba el último de sus hijos, sentado sobre ella. Canete se agachó a filmarlo. Tenía pinta que se iba a morir enseguida. Iba con la cámara hacia él, me echó una sonrisa de oreja a oreja. Terminé de grabar y dejé la cámara en el suelo porque no podía más. Nos abrazamos los dos y nos echamos a llorar los dos juntos. No sé qué decir. Pues eso, que somos personas como todas las demás. No puedes quedarte indiferente ante una cosa así. Otra cosa es que a veces tengas unas reacciones impensadas. Por ejemplo, en aquella situación, los soldados franceses recorrían los alrededores de la ciudad de Goma recogiendo en camiones centenares de cadáveres y los llevaban a las fosas comunes. Unas veces los arrojaban directamente con palas excavadoras. Otras, los cadáveres se amontonaban mientras se acababa de cavar la fosa y entonces dos trabajadores locales contratados de allí por una miseria echaban los cadáveres uno a uno. Uno de esos trabajadores agarraba el cadáver por las manos y otro por los pies y lo echaban a un lado, al otro, a un lado para tomar impulso y finalmente decían y 3 y soltaban el cadáver. Bueno, pues uno de esos trabajadores no soltó el cadáver y se fue de cabeza a la fosa común y cayó entre todos los cuerpos. Se puso histérico, empezó a dar gritos y entonces le echaron una mano para que subiera. Se agarró a esa mano desesperadamente, tiró y cuando estaba subiendo a mitad de la pared se le soltó el guante y volvió a entrar de cabeza otra vez entre todos los cuerpos. ¿Sabes cuál fue la reacción que tuvimos Canete, Antonio y yo y todos los que estábamos viendo aquello? No. Reírnos. Nos dio risa aquella situación del pánico de aquel pobre hombre, ¿no? Dices, ¿y cómo te puedes reír de una cosa así, no? 1:45, 12:45 en las Islas Canarias. No todo va a ser malo. Vamos a ver si hay un tiempo de esperanza con otros personajes que tú has conocido. Ojalá, porque nos está quedando un poquito fuerte. Sí, pero luego sacamos conclusiones. Con esa tercera introducción que está preparada, vamos con ello. Radio Nacional de España, la radio por delante. Yo llevo un tiempo pidiendo un hermano, una hermana, y cuando llega Andrea, pues me encuentro con la situación de que se queda 3 meses ingresada en el hospital
Yo no entiendo porque al final pues no dejo de ser una niña, pero algo a lo bueno, que agarrarnos para hacer una despedida lo más bonita posible cuando ya éramos conscientes de que el final estaba llegando. Para mí, Hugo siempre está con nosotros. Cada año mueren en España 200.000 personas con sufrimiento severo. Memoria de Delfín. Arturo Martín Lafuente. Esta semana hablamos de cuidados paliativos y lo hacemos en la compañía de los doctores Enrique Benito y Ricardo Martino. Memoria de Delfín. No falten a la cita. Los lunes a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Y cuando quieras, en RN Audio. Radio Nacional de España. En medio de todos estos horrores, hay oasis que crean un poco de paz. Muchos de ellos son gracias al trabajo de seres humanos desinteresados como los misioneros. Del canal Santos y Oraciones destacamos un ejemplo de estos misioneros. Daniel Comboni nació en 1831 en Italia. Sus padres eran demasiado pobres, lo enviaron al Instituto de San Carlos en Verona, dirigido por el padre Nicolás Massa, que educaba jóvenes con talento intelectual de bajos recursos. Aprendió hebreo, árabe, español, francés, inglés, alemán, portugués, 13 dialectos árabes y algunas lenguas africanas. El instituto acogía antiguos esclavos africanos, lo que dejó una huella profunda en Comboni. Ahí no solo se cultivó académicamente, también se forjó su vocación misionera. La lucha contra la esclavitud fue uno de los pilares fundamentales de la misión de Daniel Comboni. Desde su llegada a África, se comprometió de manera incansable con la liberación de esclavos y su erradicación. A los 50 años de edad, murió en Jartum, rodeado por los nativos a quienes había dedicado su vida. Es una muestra de estos seres humanos que dedican su vida a los demás. Nuestros invitados han conocido a algunos otros y nos traen esos aires de esperanza. Te siguen saludando desde Zaragoza, Huesca, Barcelona, Bilbao, Teruel, Alicante, Argentina, multitud de lugares. Gracias. Qué bonito que haya seres como estos, misioneros y misioneras, que de una manera callada, sin hacer ruido, hacen esa labor tan increíble en el mundo, ¿verdad? Sí, mira, yo soy agnóstico. No creo en Dios. Pero crees en el ángel de la guarda. Que te lo escuchas decir, ¿vale? Sí, pero no como aquel siniestro ministro del Interior que decía que el ángel de la guarda le buscaba el aparcamiento. Hay que ser gilipollas, que es una palabra admitida por la Real Academia Española y que le viene muy bien gilipollas a ese señor ministro, ¿no? El hecho es que yo creo en los milagros, pero porque los milagros no los hace Dios. Los milagros los hacemos nosotros, los hombres. Y en este caso, los misioneros. Los misioneros, en general, como tienen ese roce fuerte con esa realidad tan áspera, se les cae enseguida todo ese barniz dogmático que imprimen en las fábricas de curas, en los seminarios, ¿no? Y no me hago responsable de lo que dices, que luego yo soy muy cobarde, ya te lo he dicho, no me hago responsable de lo que estás diciendo. No te preocupes por si piensas que vamos a ir al infierno. En el infierno estamos ya en este planeta y otro infierno no existe, no te preocupes. Vale. Dame más. El hecho es que son muy diferentes a los de esta iglesia sectaria, reaccionaria, etcétera, que todavía padecemos, la iglesia católica. Hasta el punto de que yo me he encontrado, por ejemplo, entrar rodando, para darle naturalidad al reportaje, rodando con Jesús Mata con la cámara al hombro, rodando en Ruanda, donde había una monja, una enfermera, que estaba poniendo una inyección. Y yo le pregunté qué estaba haciendo, y me dijo, es que le estoy poniendo una inyección de anticonceptivos a esta mujer porque tiene 6 hijos. Y yo le dije, bueno, perdona, si quieres cortamos, pensando que
no estaba bien que la hubiéramos asaltado así y nos dijera que estaba haciendo algo contra una práctica, contra lo que recomienda la Iglesia, ¿no? Y me dijo, no, si esto conviene que se escuche para ver si de una vez se enteren en Roma de cómo es el mundo. Esta mujer tiene 6 hijos. Un 7º embarazo le puede costar la vida, está enormemente débil. ¿Qué queréis que haga? Pues lo lógico es ponerle anticonceptivos. Y efectivamente detrás de ella había un armario lleno de preservativos, de píldoras anti-baby, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa monja tenía la esperanza de que la Iglesia pudiera acabar reaccionando, ¿no? Yo recuerdo a Yayo, un cura. Murió hace 3 o 4 años en su Asturias natal, Eladio, que el obispo lo visitó en la misión y le dijo, veo que ha hecho usted unas viviendas sociales y una escuela, incluso un campo de deportes, pero ¿dónde está la iglesia? Y Yayo le dijo, yo no sabía que tenía que construir una iglesia. Dice, ¿pero cómo? ¿Dónde dice usted misa? Pues aquí, en medio del campo. No hace falta una iglesia para decir misa. No, hay que hacer una iglesia. Y claro, Yayo obedeció y dedicó unos fondos a construir una capilla. Y me decía Yayo, hice muy bien, el obispo tenía toda la razón, porque ahora la capilla nos sirve de lugar para hacer asambleas vecinales, de almacén para los alimentos, tiene muchísimas utilidades. Las misas las seguimos haciendo al aire libre. Déjame que diga que la Iglesia Católica también hace cosas buenas, hay muchos sacerdotes que hacen cosas muy buenas. Claro. Tengo que defenderlo. Déjame que escuchemos algunos cortes que tienen que ver con los misioneros. Se hacían pasar por una serie de ritos de magia tradicionales, hacía creer que eran inmortales. Cuando mataron a su primera víctima, tenían que llevar una parte de esta persona, un anillo o un dedo. Empezamos el proyecto de rehabilitación de niños y niñas soldados en el año 98 y conseguimos al final sacar a muchos chicos y chicas de las manos de la guerrilla y darles una oportunidad de rehabilitarlos. Y la historia de Killer es la historia de un chaval que era un líder de la guerrilla, siempre creando bronca. Y un día llegó este Killer. Esa es la historia que nos has contado. Era un misionero, ¿no? Sí, es Chema Caballero, que ahora está en Madrid y que hizo un gran trabajo. Pero no solamente son los misioneros que están en los lugares más duros y que, curiosamente, mientras que las ONGs y las grandes organizaciones internacionales como la FAO, UNICEF, etcétera, viven en unos lugares acomodados con sus coches, con sus buenos sueldos, etcétera, los misioneros suelen vivir en los barrios más humildes, con la gente, conociendo sus problemas, compartiendo sus miedos y sus angustias. Pero no solamente allí, nos los podemos encontrar también aquí, porque junto a esa iglesia sectaria y reaccionaria y dogmática, pues hay otros, como por ejemplo la exparroquia, porque le quitaron la categoría, o como se llame, de parroquia de San Carlos Borromeo, donde Javi Baeza, el antiguo párroco, pues está haciendo una labor social, sobre todo con inmigrantes, fantástica, equiparable a la que podría estar haciendo en cualquier lugar del tercer mundo, porque ese tercer mundo lo tenemos también aquí, lo tenemos en las puertas de la ciudad. Yo recuerdo haber ido con Jan Sigler a visitar a 12 kilómetros de Madrid el Gallinero, ese poblado de casuchas, la mayor parte habitadas por gitanos humanos, y Jan Sigler decía todo el tiempo, incomparable, increíble que a 12 kilómetros de la Puerta del Sol pudiera estar viendo aquella miseria tercermundista. Déjame que ponga 2 cortes. ¿Te quedas 10 minutitos después? Sí. Desde la Rambla de Córdoba te saludan, sufriendo el temporal que ahora le da tregua, para escuchar a la luz de una vela y su transistor nuestro programa. Qué bonito. Escuchamos 2 cortes más de misioneros y misioneras. Ser pobre en el contexto en el que yo vivo aquí significa que no cuentas para nada, para nadie.
significa que eres como un obstáculo para la sociedad. Significa ver cómo tu hijo, tu hija, de 2, 3, 4, 5 años, se te va de las manos porque no tienes algo con lo que apoyar ese cuerpo. No tienes acceso a la medicación. Ser pobre significa que tu hijo o tu hija tiene que empezar ya a buscarse la vida por las calles. Significa el que tu casa no es un hogar. Además de luchar contra el hambre, de esforzarse en ayudar a la producción de alimentos, de atender a innumerables familias, ha creado una red de hogares para niños huérfanos. No un orfanato, 6, 8 niños agrupados en una casa. ¿Quién era este? Ángel O'Laran. Ángel O'Laran, un misionero, un padre blanco, que incluso después de jubilarse sigue en Bucro. Viene dentro de unos días de visita a Madrid, somos grandes amigos, y ha hecho una labor fantástica. Ese es otro ejemplo de misionero que se negó a construir una parroquia. Decía, pues, lo mismo que yo, que maldita la falta que hacía, ¿no? Y bueno, ha hecho una labor realmente fantástica. En un minuto que nos queda antes de las noticias, ¿conociste a las monjas que había en Cité Soleil, en Puerto Príncipe? Sí. Qué increíble lo que están haciendo, lo que estaban haciendo. Yo no sé últimamente qué. Y yo tampoco, porque me habría encantado poder volver a Haití. He estado absolutamente descompuesto en manos de las bandas callejeras, y más de una vez me he preguntado qué habrá sido de aquellas monjas que estaban en el peor barrio, el peor sitio de Puerto Príncipe. Qué labor tan increíble hacían. Sí. Si me permites, luego, cuando ya te vayas y te deje descansar, como no vamos a hablar de Haití hoy, vamos a meter un cortecito de otro programa que hicimos cuando hiciste Tierra de Zombies, contando esas aventuras tan increíbles que pasaste allí. Ellos son una esperanza, toda esa gente, ¿verdad? Sí. En este mundo nuestro, afortunadamente. Sí. Vale, hacemos una pausa, si te parece, y seguimos 5 o 6 minutitos para ver qué consejos nos quieres dar. Y te preguntaré por qué en este mundo se premia la ineptitud, a los aduladores, a la gente, pero me lo contestas después. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 2, la 1 a las Islas Canarias, pero enseguida continuamos, tenemos 1 hora más para contaros historias, no solamente con Vicente Romero, hay otros invitados esperando, nos vamos a ir a Haití y otra serie de cosas. Redes sociales abiertas, El Blanco Radio RN, por si queréis conectar con nosotros, nos vayáis que volvemos enseguida, darnos un momentito y enseguida regresamos. 2:06, 1:06 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, es de nuevo nuestro tiempo, el tiempo de los misterios, a veces de los horrores aquí. Redes sociales abiertas, El Blanco Radio RN, y seguimos con nuestro primer invitado, Vicente Romero. Después de esa introducción, te pido conclusiones. Después de todo este recorrido por el mundo, nos preguntamos: ¿cabe la esperanza en este planeta nuestro? Sacudido por guerras, injusticias, hambre, muerte y desolación. Preguntemos a nuestros invitados si después de todo lo que han visto y vivido hay lugar para un mundo mejor, más justo, si hay espacio para la esperanza. Como Miguel no está, que deseamos que se ponga bien pronto y que vean el documental Testigo de la Historia. Te lo pregunto a ti, ¿hay tiempo para la esperanza en este...? Sí, que lo vean, porque realmente ha hecho un trabajo fantástico, y lamento mucho que no pueda estar aquí porque sus opiniones son las de una persona de una generación actual, de un hombre de 40 años. Lo traeremos, no te preocupes, lo traeremos. Bueno, pues cabe esperanza. Yo creo que cabe esperanza en la medida en que seamos capaces de reaccionar y de pelear para construir esa esperanza.
hay una especie de idiotización general a través de los programas de las redes sociales en los que yo no estoy, a través de la desinformación, etcétera, y hay que rebelarse contra todo eso. Antes, hace años, protestábamos por las cosas, ahora se ha dejado de protestar, hay que rebelarse, y ahora, sin embargo, están las cosas más claras que nunca. Siempre hemos sabido que había algunas personas y entidades que gobernaban a los que nos gobiernan, pero siempre han estado en la sombra. El Banco Mundial, que no es precisamente una organización revolucionaria, el Banco Mundial afirma que 500 sociedades, solo 500 corporaciones manejan cerca del 70% de la riqueza del mundo. Y eso es a costa de que los pobres sean cada vez más pobres. Pero esos oligarcas internacionales, esas 500 sociedades que funcionan imbricadas unas con otras, como las familias de las antiguas aristocracias, siempre han estado en la sombra. Y ahora, por primera vez, estamos viéndoles salir a la superficie. Cuando tomó posesión Trump, siempre detrás del presidente que tomaba posesión aparecía su familia, sus colaboradores políticos más inmediatos, etcétera. Esta vez han aparecido los grandes oligarcas del mundo. Ha aparecido Elon Musk, etcétera, etcétera, ¿no? Que se han hecho visibles, que han dado la cara y que están hablando, conspirando, demostrando que manejan, que quieren manejar cada vez más el mundo en su propio beneficio y que ya no lo quieren hacer desde las sombras. El mundo es suyo. Esa dictadura de estos hijos de puta, no hay otra palabra, y que me perdonen las mujeres que se vean obligadas a ejercer la prostitución, porque realmente no se me ocurren más que 400 o 500 insultos para estos oligarcas que empiezan a colonizar y a hacer estúpidos de nuestros propios hijos con esas redes sociales que difunden contenidos absolutamente inapropiados, mentiras, etcétera, y que están haciendo una educación al margen, una educación para el analfabetismo, para la pasividad, una educación para futuros esclavos. Déjame que termine con una escena final de ese documental con tu hijo, con Miguel, y en Vietnam, que es un país que ha sido tremendo. Lo escuchamos. Esto está lleno de bancos y de marcas multinacionales. ¿Estás seguro de que la guerra la perdieron los Estados Unidos? Parece que aquella guerra tan cruel la hubieran ganado quienes la perdieron, porque Vietnam se ha rendido finalmente a la economía capitalista, aunque mantenga todos los viejos símbolos del comunismo, las banderas rojas, las hoces y los martillos. Pero eso no ha ocurrido solamente aquí. Pero aquí fue donde se libró el combate más feroz entre aquellos dos mundos del capitalismo y del entonces llamado socialismo real. Y ya ves, tanto esfuerzo, tanta sangre derramada para al final encontrarse con un país sometido a las despiadadas leyes del mercado y que cumple los designios de las grandes corporaciones multinacionales. Y así se escribe la historia. Así se escribe la historia. Y déjame que ponga otra última frase tuya también, que habla de pobreza. La pobreza avanza y se extiende por todo el mundo, incluso por los estados más ricos y los llamados países emergentes, aunque muchas veces permanezca oculta. La pobreza es como una enfermedad congénita de un sistema económico perverso basado en un reparto desigual, cuyo supuesto desarrollo crea más riqueza para los que ya están enriquecidos y extiende más pobreza entre los empobrecidos. Y te pregunto, ya terminando, queda un minutito y te dejo que te vayas, aunque luego te vamos a seguir escuchando. ¿Qué podemos hacer la gente de a pie? Los que votamos, los que trabajamos. Mira, tomar conciencia de ello, protestar, hacer eso que se veía en las películas norteamericanas de hace 30 años, de voy a escribirle a mi senador, vamos a dirigirnos a esos políticos que teóricamente nos representan, porque los elegimos en las urnas, vamos a freírlos a protestas, a quejas, vamos a tratar de empujarlos. Ya no se habla de rodear el Congreso como hacía Podemos hace unos cuantos
muchos años atrás. Parece que hayamos aceptado esta casa de locos, de políticos que se insultan unos a otros, pero que no se ocupan de nuestros problemas. Hay que protestar desde la cola del supermercado cuando no hay suficientes cajeros abiertos, hasta cuando el autobús no llega a tiempo, hasta todo. Hay que volver a tomar ese espíritu de lucha, de rebelión que teníamos al final del franquismo, porque luchábamos contra un sistema evidentemente perverso como era el franquismo. Este sistema se está volviendo muy perverso, pero no es tan evidente. Tenemos que abrir los ojos y que protestar para no ser unos corderitos que nos lleven al matadero. ¿Te ha gustado, Vicente, estar con nosotros? Sí, naturalmente que sí. Ha sido un placer siempre, porque se sabe uno entre amigos y además creo que a estas horas las cosas se escuchan de otra manera. Sí, señor, se escuchan de otra manera. Recomendamos Testigo de la Historia. Lo podéis ver en RTV Play. Buscáis ese trabajo que ha hecho Miguel Romero y veis a Vicente Romero contando todas esas historias que no. Y también a Miguel, porque hemos estado juntos en muchos sitios, en muchas guerras, en Somalia, en Sierra Leona, en Liberia, en la epidemia del ébola, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí lo veréis. Que como veis no tiene pelos en la lengua. Gracias por esta noche tan complicada que hemos tenido, por haber venido, te lo agradezco, y ahora todavía te admiro más de lo que te admiraba cuando quería ser como tú, cuando te veía en... Gracias a ti por invitar a pensar un poco más allá a los oyentes, y gracias a los oyentes por estar ahí. Espero verte prontito, te deseo todo lo mejor. Igualmente. Buenas noches. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Vamos a seguir, ya que no hemos hablado de Haití, que lo habéis pedido muchas veces, escuchando un momentito más a Vicente y ya veréis lo que cuenta de Haití. Nuestro siguiente destino en este viaje por el mundo nos lleva hasta Haití. Haití, un país con el triste récord de ser el más pobre de toda América, es famoso en todo el mundo por el vudú y los zombies. Nuestro invitado estuvo allí y conoció uno de sus secretos mejor guardados, el mundo de los zombies. Un zombi es originalmente una figura legendaria propia de las regiones donde se practica el culto vudú. Se trataría de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. De acuerdo con la creencia, un Oungan, Bokor o hechicero vudú sería capaz mediante un ritual de resucitar a un muerto, que quedaría sin embargo sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelve a la vida. Estos muertos vivientes son llamados zombies. En 1937, la folclorista estadounidense Zora Neale Hurston conoció en Haití el caso de Felicia Félix Mentor, fallecida y enterrada en el año 1907, y a quien sin embargo muchos lugareños aseguraban haber visto 30 años después, convertida en zombie. Varias décadas más tarde, en 1982, el etnobotánico canadiense Wade Davis viajó a Haití para estudiar la leyenda de los zombies y llegó a la conclusión, publicada en 2 libros, La serpiente y el arcoíris y Pasaje en la oscuridad, de que se podía convertir a alguien en zombie mediante el uso de 2 sustancias en polvo. Con la primera, llamada golpe de polvo, se induciría a la víctima a un estado de muerte aparente. Sus parientes y amigos la darían por muerta y la enterrarían. Y poco después sería desenterrada y revivida por el hechicero. En ese momento entrarían en acción los segundos polvos, una sustancia psicoactiva capaz de anular la voluntad de la víctima. El ingrediente principal de la primera sustancia, el golpe de polvo,
sería la tetrodotoxina, una toxina que se encuentra en el pez globo, que habita en las costas del Japón y el Caribe. Una pequeña dosis es capaz de crear un estado de muerte aparente durante varios días, en los cuales el sujeto sigue consciente a pesar de todo. Wade Davis popularizó también la historia de Clairvius Narcisse, un hombre que aseguraba haber sido víctima de esta práctica y haber vivido como esclavo zombie en una plantación durante 2 años. Estos son algunos datos sobre los zombies, pero sabemos que su historia real en Haití siempre está envuelta en un halo de terror indescriptible. Nuestro invitado lo conoce y nos cuenta. Haití, vaya país, ¿eh? Bueno, yo creo que habría que decir primero que Haití es un país con una historia interesantísima porque es un país donde se produjo una rebelión de esclavos. Es un país al que la Banca Mundial, que no en balde Jan Sigler califica como una organización mercenaria de los grandes grupos internacionales de capital, califica de que es un estado no viable, como si una nación, como si millones de personas pudieran formar una entidad no viable, ¿no? Es un planteamiento despiadado, ¿no? Pero es un país enormemente atrasado, en el que no existen las estructuras mínimas del Estado. No existe la justicia en muchas partes, no existe la administración pública, no existe la medicina, no existe la policía, etc. Y entonces esa no existencia de estructuras ha dado lugar a que, según las viejas tradiciones de los esclavos africanos, se creen unas estructuras populares en las que la falta de médicos la reemplaza el hombre medicina, el brujo. Las creencias, las inquietudes espirituales se encauzan a través de esas religiones africanas, del vudú. La justicia se imparte por comités de ancianos, pero se encarga el vudú, el brujo del vudú, de administrarla, etcétera. Con lo que el vudú, además de ser una práctica mágica y además de formar parte de un aparato de religión, sustituye también al Estado a la hora de hacer justicia o de hacer medicina. Y la pena máxima que para los civilizados es sentar a alguien en la silla eléctrica, en Haití es la condena a la zombificación. En definitiva, más allá de lo que es la magia, existe la necesidad de organización social de un pueblo reducido a los límites más absolutos de la miseria, las carencias. Y allí tú tuviste la oportunidad de entrar en contacto con UNGAM y con Bocores y de ver zombies. Cuéntanos un poco la historia. Bueno, yo creo que al que le interese el tema, además de estos 2 libros que son enormemente comerciales y que hemos citado, hay otro que no es nada comercial, pero que es infinitamente más riguroso. No está traducido al español, pero es Le Voodoo Haïtien. Yo lo tengo de Albert Métro. En francés. Y efectivamente yo creo que es el estudio más serio, ¿no? Curiosamente, ese libro me lo recomendó un Ungan Voodoo. Un Ungan que es licenciado en ciencias químicas por la Universidad de Harvard y que habla 7 idiomas, ¿no? Ese Ungan Voodoo, al que yo conocí en Haití, me recibió de uñas, no quería hablar para nada con un periodista, hasta que, bueno, pues yo tuve la fortuna de identificar la etnia africana de la que provenía. Le dije, usted es un Bigayó. Y él me dijo, ¿y cómo sabe usted que yo soy un Bigayó? ¿No? Le dije, pues porque he hecho mi tesis sobre las tribus de Guinea-Bissau y su participación en la guerra de independencia contra los portugueses. Los Bigayós son una etnia muy minoritaria de las islas Bigayós, en la costa de Guinea-Bissau. Le dije que había recorrido su país andando con la guerrilla. Y entonces ya la cosa cambió. Empezamos a hablar de las tradiciones que yo había visto. Me invitó a entrar en su peristil, en su templo. Como muestra de confianza, depositó en mis manos algunas de las vasijas donde me explicó que había parte de la raíz del espíritu de sus discípulos. Yo tuve un enorme cuidado de que no se me cayera al suelo ninguna de aquellas vasijas,
y me invitó a asistir a alguna ceremonia. Recuerdo la primera ceremonia vudú a la que asistí en su peristil en Marianí, a una 20 de kilómetros de Puerto Príncipe. Era un sacrificio de sangre a la orilla del mar, en honor de los loas del mar. Recuerdo haber visto a una mujer en trance entrar en el mar de noche y pasar pues como 15 minutos debajo del agua y salir del agua con las manos llenas de estrellas de mar, de conchas, que decía que eran ofrendas de los loas del mar, etcétera. Y posteriormente escribí una larga cosa sobre el papel social del vudú, que le mandé a Max Beauvoir, que es como se llama ese Ungan, y le gustó. Y bueno, pues a partir de ahí se creó una cierta relación de amistad y de confianza con aquel Ungan. ¿Y él te enseñó algunos secretos? Bueno, él no me enseñó algunos secretos, él me dejó asomarme a algunas cosas, ¿no? Lo que ocurre es que años después me tocó volver a Haití a informar sobre algunos de esos acontecimientos políticos de los que me aburre informar, pero que no me queda más remedio que aceptar ese aburrimiento como peaje profesional, ¿no? Y estando allí, fui a visitarlo, naturalmente. Entonces él me explicó que estaba a punto de consagrar como sacerdotes, por llamarlo de alguna manera, a un grupo de europeos, alemanes concretamente, que habían pasado una temporada en una especie de sueño cataléptico dentro de su peristil, sin comer ni beber. Me invitó a ver el despertar de aquellos europeos que despertaron hablando suajili sin haberlo estudiado. Me contó algunas anécdotas, como por ejemplo el grupo de jesuitas que había tenido la curiosidad de asistir a una de sus reuniones, y uno de los jesuitas precisamente entró en trance, y durante el trance siguió perfectamente todos los rituales como si los conociera de toda la vida, y estuvo hablando en lenguas que para él eran desconocidas, lo que hizo que los jesuitas se marcharan de allí absolutamente confundidos y desconcertados, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso requirió que yo hiciera pues una serie de juramentos, participara en una serie de ceremoniales, etcétera, para poder asistir a esas ceremonias, ¿no? Y bueno, en la primera visita él me había hablado de la muerte de un Ungan vudú muy conocido, que al parecer a su muerte había dejado libres a 200 zombies, a 200 esclavos teóricamente zombificados que trabajaban para él, y que la UNESCO había destinado un equipo a estudiar aquel fenómeno. De esos 200 esclavos, 12 habían sido capturados y habían sido entregados al Hospital Psiquiátrico de Puerto Príncipe, cuyo director, el doctor Lamarck Duyon, colaboraba activamente con la UNESCO. Se hizo cargo de esas 12 personas, se estableció, se comprobó que efectivamente habían muerto, que había certificados de defunción, se localizaron sus sepulturas vacías, se trató de reconstruir sus historias, y según Dujon, por una serie de problemas de dieta alimentaria, fueron muriendo uno a uno hasta que quedaron 3. Uno de los 3 era ese Clarvius, del que hemos hablado hace un momento, y yo conocí a Clarvius. Clarvius se había casado con una mujer mucho más joven que él, se había recuperado totalmente. Yo recuerdo que le pregunté a la mujer si no había tenido ningún reparo de casarse con un hombre que sabía que había sido zombie, y ella se echó a reír y me dijo, no, es que no me lo contó hasta después de que nos casamos, ¿no? Bueno, yo a Clarvius lo entrevisté encima de la que había sido su tumba en el cementerio, ¿no? Me habló el doctor Dujon de que otro de sus pacientes, al que no había conseguido recuperar, pero sí había conseguido mantener con vida, era una mujer, no recuerdo su nombre, que finalmente se había hecho cargo de ella una misión evangélica en una localidad alejada. No recuerdo cuántos kilómetros, es difícil recordarlo porque las carreteras son tan penosas que 100 kilómetros parecen 600, ¿no? Pero en la localidad de Gonaives. Fuimos hasta la localidad de Gonaives, entramos en esa misión, localizamos a esa mujer.
vimos que efectivamente tenía un aspecto saludable, pero era incapaz de hablar, de expresarse, de comunicar ningún sentimiento y simplemente se limitaba a obedecer a ciegas lo que se le mandara. Se le podía poner a lavar ropa, a cocinar, y su ciclo de vida se limitaba a obedecer órdenes o a estar pasivamente, ¿no? Estando allí y filmando aquello, ocurrió que apareció una familia absolutamente aterrada con una niña llamada Rosemarie Telesma. Rosemarie tenía 14 años. 9 meses antes, Rosemarie había muerto. Había muerto tras una extraña agonía rápidamente y la habían llevado al depósito de cadáveres. La familia no tenía dinero para enterrarla. Estuvo en la cámara frigorífica 7 días, hasta que se consiguió entre la gente de su aldea pagar los gastos del entierro y había sido enterrada asistiendo todo el pueblo. Rosemarie, 9 meses después, se presentó en la puerta de su casa, envuelta en una mortaja, llamando a la puerta, sin ser capaz de hablar ni de expresar tampoco emoción alguna. Corrió el pánico, todo el mundo sabía que aquella niña era un zombi, la aldea le cerró sus puertas y los padres, sin saber qué hacer con ella, habían oído hablar de que en aquella misión había otro zombi y dijeron, pues la llevamos allí. En la misión dijeron que allí no se podían quedar con ella y en plena discusión yo me ofrecí a hacerme cargo de la niña. Bueno, me dieron la niña, la metí en el coche de producción de Televisión Española y la mandé dentro del coche con el productor de televisión, Fernando González, que no me lo ha perdonado nunca, aquel viaje nocturno sentado al lado de la niña zombie durante tantas horas hasta Puerto Príncipe, para internarla en el hospital del doctor Lamarque Dujon. Efectivamente, el doctor Dujon la estudió mientras yo pedía los certificados de defunción, comprobaba que toda la historia era verdadera, etcétera. Y cuando volvimos a Puerto Príncipe, fuimos a ver a la niña. El doctor Dujon dijo que sí, que la niña reunía todas las características de una zombificación. El doctor Dujon había hecho investigaciones, había descubierto esos polvos que provienen de ese pez que no se llama lobo, sino poz, en el patois, que es la mezcla de lengua africana y francés que se habla en Haití, y con esos polvos del pez poz desecado es con los que se induce a ese estado cataléptico que es el primer escalón de esa zombificación. Bueno, entonces el doctor Dujon se ofreció a quedarse con la niña, pero yo hablé con aquel lungán amigo mío, con Mas Beauvoir. Se lo conté y Mas Beauvoir, muy serio, me dijo: Vicente, ¿quieres que intente deszombificar a la niña? Yo le dije que sí, claro, pero que quería verlo. Él me dijo que sí, que era una ceremonia secreta, pero que nos permitía verla y filmarla. Todo eso lo filmó Televisión Española. El programa se vendió después a medio mundo, ¿no? Radio Nacional de España. La radio por delante. Creemos que la cultura es un empeño colectivo, una construcción hecha... Hay una voz esperándote. La cultura en la que creemos no es banal. Un espacio para escuchar. A veces crea belleza y nos serena. Conversar. Descubrir. Nos desconcierta, descoloca nuestras historias. Sonidos. El orden que creíamos establecido. Cada fin de semana se abren las puertas a una nueva forma de vivir la cultura. Siempre le da sentido a la vida. El Ojo Crítico. Ángel Escaso. Que nuestra cultura sea rica, diversa, libre, crítica. El Ojo Crítico. Los fines de semana a las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Radio Nacional de España. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Dos y 32, 1:32 en las Islas Canarias. Seguimos en directo después de ese tiempo extra con Vicente Romero contándonos historias de Haití que no nos había dado tiempo a relatar hoy. Cambiamos de escenario y nos vamos con más temas.
vamos a la naturaleza con nuestro compañero Luis Miguel Domínguez, que ya está esperándonos. Buenas noches, Luismi. Hola, buenas noches, Miguel. Hoy nos vamos de viaje, ¿no? Otra vez. Contigo estás súper bien, porque siempre estamos de viaje de acá para allá, conociendo misterios, yendo a países. La verdad, claro, la verdad es que la naturaleza la tenemos muy cerquita siempre, pero es verdad que el planeta siempre nos aporta la posibilidad de aprender. Así que vamos a viajar hoy también, claro. Nos vamos a África a conocer a uno de los seres más grandes y más peligrosos. Ya veréis qué historia tiene. Es el rey de los ríos africanos, Luismi. Sí, efectivamente, no cabe ninguna duda. Es verdad que el cocodrilo del Nilo en África también es un monarca total, ¿no? Pero el hipopótamo, que es del que hoy vamos a hablar, es, desde mi punto de vista, no solo del río, sino de África entera, es el auténtico rey, por encima del elefante y por encima del león, ¿no? Tiene una vida muy complicada y es un animal realmente impresionante. Hay una leyenda, ¿no?, africana que habla del origen de este animal, de este mamífero. Sí, es una leyenda muy bonita. Yo la he escuchado muchísimas veces en Kiswahili. Resulta que el hipopótamo en Kiswahili se llama kiboko. Kiboko, por cierto, quiere decir también fusta, porque los látigos se hacían de piel de hipopótamo. Entonces el pobre Kiboko iba muerto de calor, con la piel ardiendo por mitad del desierto, y se va a ver a Mungu. Mungu es Dios. Se va a ver a Dios para pedirle, por favor, que le cambie de lugar, que cuando han creado la tierra y la vida sobre la tierra se han equivocado y han puesto al hipopótamo en mitad de un desierto. Entonces Mungu le mira de arriba abajo y le dice: perdona, pero eres muy grande y muy gordo y tengo miedo de que te comas todos los peces y me destroces el río. Y le dijo Kiboko: no, yo te prometo que cada día voy a mostrarte que no es así. Y le dijo Mungu: ¿cómo sabré yo que no comes peces? Dice: pues porque cada vez que yo cague, con mi cola iré rompiendo las heces para que tú veas que no hay ni espinas ni escamas. Y efectivamente así es. Los hipopótamos, cuando defecan, lo hacen moviendo la cola a la vez y esparciendo absolutamente todo el excremento. Y así demostró a los dioses que no comía peces, sino que sale todas las noches a comer hierbas, ¿no? A comer vegetales. Claro, hierbas y no del río, como bien sabes, Miguel. Lo que hace el hipopótamo es alejarse a pastar, y pasta en las orillas del río, pero no se come ni una sola alga del río. Es un animal en este sentido que solo utiliza el agua para refrescarse y poder resistir el calor ambiente. Supongo, Luismi, que lo habrás visto muchas veces allí en África, ¿no? Muchísimas veces. Es un animal que siempre me ha fascinado, y sobre todo su comportamiento territorial, que uno siempre pone a prueba de manera incauta al principio, luego con los años vas aprendiendo, ¿no? Porque el susto que te puede dar un hipopótamo seguramente no lo vas a olvidar en la vida, ¿no? ¿Te dieron alguno a ti? ¿Te dieron? Sí, a mí siempre, yo me he entretenido con ellos mucho en Río Mara, concretamente en la zona del Serengeti, no tanto de Masai Mara. Realmente los hipopótamos son increíbles porque, claro, tú los estás viendo a distancia y los ves en el centro del río, ¿no? Pero lo que no sabes valorar ni calculas es que ellos de repente se sumergen y van caminando por el fondo del río hasta que aparecen en la orilla a 1 metro de ti con la boca abierta, y el susto que te pegan es morrocotudo. O sea que es un animal muy territorial, muy celoso de su territorio.
¿Cuánto llegan a pesar? Son muy pesadotes, ¿no? Sí, desde luego, sobre todo y especialmente los machos. En el caso del macho del hipopótamo común, podemos incluso encontrar ejemplares de hasta 4 toneladas y media, 4.500, 4.700 kilos, sí. Increíble. Yo he visto muchos documentales en el que los machos se pelean entre ellos. ¿Son agresivos, muy agresivos entre ellos? Sí lo son, porque además el sistema de vida que tienen es el de un auténtico harén. O sea, encontraremos siempre a un macho rodeado de numerosas hembras con sus cachorros, y esto hace que esté permanentemente atento a todo lo que pasa a su alrededor. Aparte de que tienen una psicología muy, digamos, muy arcaica, muy primitiva. Es verdad que es un fitófago, o sea que es un animal herbívoro que nunca va a atacar para cazar, sino que todos los ataques de hipopótamo tienen que ver con la defensa del territorio. Y esto realmente hace que sea temible y muy temido por las diferentes culturas que han convivido con él, ¿no? Y tú haces que tenga que sacar historias que he vivido por ahí. Un día estaba en Tanzania, estaba durmiendo en una tienda de campaña al borde de un río, había una montañita y de repente la gente que estaba por allí, masáis eran, me despertaron rápido, sal de la tienda. Sí. Y cuando no entendía por qué, dije algún león o algo así, y vi cómo estaban saliendo los hipopótamos del río, y decía, si pasa por aquí te lleva por delante. Dicen que es el animal más peligroso de África, que llega a matar más personas que los leones o cualquier otro bicho. Sí, se calcula que en torno a 500 personas al año en todo el continente africano. O sea, el doble que los leones, por ejemplo, para entendernos. ¿Solamente vive en África o se puede encontrar en otros lugares? Por desgracia, en estos momentos ya podemos encontrarlo en otros lugares. ¿Quién ha intervenido en ello? Sin duda, el imbécil del Homo sapiens. Claro, una vez más. Ahora también encontramos hipopótamos en el río Magdalena, en Colombia, por ejemplo. Se los llevó... Y esto tiene que ver con un personaje que fue imbécil hasta el día de su muerte, que fue Pablo Escobar, ¿no? Resulta que Pablo Escobar soñaba con tener un arca de Noé propia y generó en la hacienda Nápoles, que era su finca particular, un zoológico único en el mundo, con animales cuanto más grandes mejor. Ya sabes que los nuevos ricos dicen aquello de culo veo, culo quiero, ¿no? Y grande ande o no ande, ¿no? Y grande ande o no ande, efectivamente. Bueno, el caso es que Pablo Escobar importó de manera ilegal 4 ejemplares de hipopótamo africano. El macho, llamado Pepe, era impresionante, era enorme y era el líder sin duda de aquella pequeña manada. Bueno, el caso es que estos animales se empezaron a criar y a sentirse más o menos bien dentro de aquella cautividad, pero claro, lo que nadie valoró es que en el año 93 iba a morir Pablo Escobar, lo iba a matar la DEA, ¿no? Y efectivamente, una vez que le pegaron 4 tiros, evidentemente sus animales quedaron abandonados. ¿Y qué hizo Pepe? Pues Pepe sabía que había un río muy cerca del zoológico donde ellos vivían. Había un río, sin duda, le daba el olfato para ello. Y Pepe, con esa cabeza enorme, lo que hizo fue derribar el muro exterior del zoológico y llevarse con él a todas sus hembras. Bueno, esto pasó en el año 93 y estamos hablando de que fueron al río Magdalena 5 ejemplares de hipopótamo africano. Hoy sabemos que hay más de 200 ejemplares en ese mismo río y generando todo tipo de problemas, hasta el punto de que el gobierno de Colombia ya lo ha declarado especie invasora y ha reconocido no poder hacerse con ellos.
Curiosas historias. Ya para terminar, ¿hay varias especies o solamente una es? Pues sí hay, concretamente en estos momentos tenemos 2 especies. Digamos que el hipopótamo común, el enorme hipopótamo que aparece sobre todo en África oriental y en África austral, pero luego en África occidental, donde no hay hipopótamo del grande, en África occidental encontramos en países como Liberia, como Sierra Leona, como Guinea Conakry, encontramos el hipopótamo pigmeo. El pigmeo es un animal muy bonito porque es un hipopótamo en miniatura. Bueno, un macho de esa especie puede llegar a pesar 600, 700 kilos. No es tan pequeñito, pero desde luego comparándolo con el gran hipopótamo, sin duda lo es. Así que hipopótamo pigmeo es la siguiente especie que tenemos en estos momentos sobre la faz de la Tierra. Y su nombre científico es muy bonito, es liberiensis. O sea que viene de liberiensis, viene de Liberia. Efectivamente, ahí fue descubierta esta especie y en esos ríos es donde viven. Una nueva historia preciosa como las que cuenta Luis Miguel Domínguez en esta ocasión desde África. Como siempre, un placer. Preparamos las siguientes expediciones y mientras tanto, si quieren conectar contigo, antes de nada, ¿estás a gusto con nosotros en el programa? Hombre, claro, por supuesto. Bueno, vamos a ver, os doy mi correo electrónico, lmdominguez@gmail.com. Como siempre, un placer. Te esperamos para la siguiente. Oye, gracias, Miguel. Un beso para todos. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en espacio en blanco. El tiempo de otro compañero, Juan Gómez, que se dedica de vez en cuando a traer testimonios de esos de aventuras o de sucesos que vivís algunos de los oyentes del Espacio en Blanco, pero hoy creo que vamos a ir un poquito más lejos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, y tanto que un poco más lejos, sí señor. Avi Loeb, que estuvo en nuestro programa, ese, no sé cómo calificarle, científico de alto nivel, que de mucho prestigio, además es el que más se está atreviendo a decir, cuidadín, que igual que lo que vemos por ahí arriba no son meteoros, sino que pueden ser otras cosas, ¿no? Y eso es lo que pasa con algo que han bautizado con el 3I Atlas. ¿Qué es eso? El 3I Atlas, pues es un nuevo objeto. Yo recuerdo la conversación que tuviste con Avi Loeb, este profesor de astronomía de la Universidad de Harvard. Y de Harvard, efectivamente, y es una de las grandes eminencias en ese aspecto, y el que alguien como él cuente cosas como las que hoy vamos a nombrar, pues desde luego pone a toda la comunidad científica pues en una situación bastante incómoda, pero hay que hablar de ello. Qué bien, precisamente. Qué bien que digo que haya gente, personas como él, y seguramente estará dentro de poco de nuevo en nuestro programa, que se atreva a decir esa serie de cosas. Cuéntame, 3I Atlas, ¿qué es esto? Dicen que es un meteoro, pero un meteoro que se comporta de una manera un poco rara, ¿no? Sí, de hecho no saben exactamente lo que es, no saben si es un cometa, no saben si es quizá una roca que se comporte o tenga un comportamiento parecido al de un cometa, no saben exactamente lo que es. Lo que sí sabemos claro es que es un objeto interestelar que se llama así precisamente 3I Atlas porque fue localizado por la Estación de Sistemas Atlas de Río Hurtado en Chile y es el tercer objeto interestelar, por eso lo de 3I, 3I de interestelar. Y bueno, este objeto fue descubierto el día 1 de julio de este año 2025, justamente cuando ingresaba en el sistema solar a una distancia, fíjate, aproximadamente de 670 millones de kilómetros de donde nos encontramos ahora mismo. Y la verdad es que se sabe muy poco, no se sabe exactamente de qué está compuesto. A ver, hay ciertas cuestiones que sí
se pueden confirmar, como que hay agua en forma de granos de hielo sólido, que su superficie puede ser rocosa. Se sabe también, se ha confirmado esta misma semana que tiene 11 kilómetros de diámetro, pero más allá de eso, tiene una serie de comportamientos y una serie de características que le hacen tan extraño que el propio Avi Loeb, que hemos nombrado, pone en la mesa eso que es tan incómodo para la ciencia, la posibilidad de que sea un objeto tecnológicamente de otra civilización. Ha venido desde fuera de nuestra galaxia, se ha metido en nuestro mundo, en nuestro jardín, y es curioso porque tiene una cola que es muy rara, ¿no? Una cola muy brillante, mucho CO2. Danos algunas de las características que despistan un poco. Sí, mira, una de las características es curiosamente de dónde puede proceder, ¿no? Que es, se dice que puede venir del centro de la galaxia, y para hacer todo ese recorrido hasta este pequeño barrio donde nos encontramos, pues es algo que ha tenido que partir al menos de hace 7.000 millones de años para llegar hasta nosotros, ¿no? Esto ya nos da una pista de lo antiguo, desde luego, que es este objeto. Pero también nos puede dar una pista de si esto es algo tecnológico. Desde luego se planeó su salida hace esos 7.000 millones de años. En cuanto a esas características que nombras, fíjate, no es que tenga una cola, porque tiene una cola muy residual. La cola de un cometa es la típica estampa que vemos en esa línea de polvo y de sedimentos que se van evaporando a medida que se va acercando al Sol. Pero lo que tiene es una coma, y aquí está la clave, es una coma que sería como una especie de nebulosa que rodea a este objeto, una envoltura tremendamente brillante, tanto que se ha especulado si quizá fuera o tuviera una luz artificial, es decir, se habla de que pudiera tener luz propia. Esto parece que se ha podido descartar, pero aún así está el misterio de averiguar, bueno, si no es luz propia, cuál es ese material tan reflectante que hace que lo parezca, ¿no? Eso para empezar. Pero también tiene otra característica, esa misma coma, esa misma especie de, cola, si es que la podemos denominar, o atmósfera que rodea este objeto, y es la gran cantidad de CO2 que tiene. Y ojo, porque esto es importante, Miguel, porque lo que indica es que esa cantidad, que es absolutamente brutal en comparación con otros objetos que se han estudiado, da la posibilidad, o al menos se aventura con la idea de que ese CO2 fuera expulsado o producido por vida que haya en ese lugar, que haya en ese objeto. Y esto ya, desde luego, nos vuela a todos la cabeza, Miguel. Wow. Avi Loeb hablaba de Oumuamua, ese objeto que venía también extraño, que podía parecer una vela interestelar, no demasiado natural. Por si fuera poco, llega este, que además va a pasar creo que va a visitar todos los planetas de nuestro sistema solar, y que parece como que se esconde detrás del Sol para que no le veamos cuando ya sabe que le estamos vigilando. Es curioso porque, no es que vaya a visitar todos los planetas, ni mucho menos, pero es cierto que sus características a la hora de entrar en nuestro sistema solar tiene unas, vamos a decir que inusual forma de entrar. Tiene una trayectoria de unos 5 grados, es decir, prácticamente entra en el plano en donde nos encontramos, y eso, para los expertos, es algo así como una especie de extraña carambola en donde eso ocurriría, vamos a decir que solo si estuviera planificado. Pero es que además en esa trayectoria, lo has dicho, va a visitar ciertos planetas, como va a ser Venus, Marte y Júpiter. Y aquí viene una clave, porque dicen que esto, una vez más, si ya lo de entrar con 5 grados en nuestro sistema solar parece demasiado provocado, si es que se puede decir así, ya el hecho de que coincidan con estos 3 planetas, ya eso aumenta mucho más las posibilidades. A posibilidades que dice el propio Avi Loeb que puede llegar a ser este objeto, él asegura que al menos un 40% de posibilidades de que sea algo tecnológico. Y aquí viene lo que acabas de comentar. Va a haber un momento, justamente a finales de octubre, en donde este objeto se va a posicionar detrás del Sol. No lo vamos a poder ver. Y ahí es cuando saltan todas las alarmas, porque hay quien dice que todo esto puede resultar una auténtica amenaza. Extraños, no sé cómo llamarlo, cometas que vienen desde fuera, desde el espacio interestelar,
7.000 millones de años. Puede haber civilizaciones súper avanzadas, ¿verdad?, que estén por ahí viendo a ver qué ocurre. Y si llegaran aquí, wow, no sé qué podría ser. Muchos científicos están diciendo, no llaméis mucho a los extraterrestres, no sea que vayan a ser amistosos, ¿no? Así es, fíjate que hasta hace bien poquito enviábamos sondas con discos, con música, con saludos, con nuestra posición estelar, y luego con el paso del tiempo se ha demostrado que eso quizá no sea tan, vamos a decir, tan positivo, porque no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Y todos sabemos el ejemplo en el planeta Tierra. Aunque no lo pretendamos, una evolución o una civilización más evolucionada siempre va a absorber o va a acabar de alguna forma con otra que sea menos evolucionada. Lo hemos visto en la Tierra con las diferentes migraciones poblacionales, en donde la población más tecnológicamente avanzada absorbía a la otra, ¿no? Puede ser que se produzca este efecto. Así que lo que se estima es que quizá alguien ya nos haya encontrado. Y lo que dice Avi Loeb, ojo, porque esto es alucinante, lo que dice Avi Loeb y también una congresista llamada Ana Paulina Luna, que hace recientemente también comentó lo siguiente, es que había que estar muy atentos a este objeto porque precisamente cuando se meta detrás del Sol y no podamos verlo durante aproximadamente un mes, hay que monitorizarle, ojo, insisto, lo dice Avi Loeb, porque quizá estemos hablando de una nave que simplemente pase por aquí para averiguar si hay o no vida en estos planetas, o de alguna manera llegue a enviar sondas que lleguen hasta la Tierra, y hay que estar muy vigilantes porque quizá nos encontramos esto de la forma más imaginativa, pero posible, al parecer, con una invasión alienígena, nada más y nada menos, Miguel. No nos vamos a quedar con esa idea de invasiones alienígenas, sino que dentro de poco va a haber noticias de este ingenio 3i Atlas, y seguramente de otros cuantos que nos están ocultando, que están a punto de venir, de que no estamos solos en este universo. Vamos a pensar en positivo, que la gente que nos viene a visitar van a ser buenos vecinos, ¿vale? Ahí está, fíjate, el propio Avi Loeb ha diseñado una escala del 1 al 10, en donde el 1 sería un objeto, vamos a decir, natural, y el 10 sería claramente una nave alienígena. Bueno, pues él pone el 4 en esa escala ante este objeto, el 3i Atlas. Bueno, estaremos atentos a las nuevas noticias. Como siempre, un placer. ¿Forma de contacto contigo, Juan? Pues a través de las redes, en mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, me pueden enviar un mensaje, o a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Un abrazo y seguimos. Sí, señor, seguimos. Hasta prontito.